Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y bueno, vamos con un vídeo bastante especial, un vídeo que hace una semana no tenía pensado que íbamos a grabar, pero es el análisis y reaccionando a Samu Omorodion. Hay que decir que estamos bastante en duda si es Omorodion o Morodion, pero hemos visto la narración de Héctor Ruiz el otro día ante el Atlético de Madrid y dice Omorodion, así que procuraremos llamarle Samu Omorodion o Samu a secas, pero es el más reciente fichaje del Atlético de Madrid, aún no es oficial, es oficioso, incluso Paco López, entrenador de Granada, luego lo escucharemos, ha confirmado que el Atleti ya ha pagado la cláusula de rescisión. Como digo, es un fichaje que yo creo que nadie esperaba, pero ayer, nada, en una hora, según lo publicaba el Desmarque, después lo confirmó Mateo, Marca y otros medios, lo dijimos también en ese mercado de fichajes, prácticamente ya todo el mundo sabía, era un secreto a voces, que Samu había sido nuevo fichaje del Atlético de Madrid, y luego comentaremos más detalles sobre la operación, pero parece que va a salir cedido a un equipo de primera división. Hace una semana no teníamos pensado grabar este vídeo, pero es que directamente no conocíamos a Samu. A partir del lunes es cuando empezamos a oír hablar de él y la carta de presentación no pudo ser mejor. En ese Atlético de Madrid-Granada fue el futbolista que marcó el gol para el conjunto nazarí y aparte de eso las sensaciones que dejó sobre el terreno de juego, siendo un jugador muy potente, jugando muy bien de espaldas, poniendo en muchos problemas tanto a Xavi como a Mario Hermoso. Y fue una carta de presentación excelente. Luego ya a partir de ahí empezó a sonar que podría salir del Granada y en el día de ayer es cuando explotó el tema de Samu y el Atlético de Madrid consiguió adelantarse al resto de equipos porque al parecer equipos de la Premier League podrían estar interesados en Samu, se adelantó, pagó esa cláusula de rescisión, hoy el jugador no ha entrenado con el Granada y parece ser que se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid. La afición del Granada habla muy bien de él, dicen que es un jugador con un futuro prometedor. Seguramente el Atlético de Madrid no habrá fichado al jugador por el partido del otro día, tendrán más que visto al jugador de categorías inferiores directamente en rueda de prensa. Simeone hablaba que el otro día le sorprendió, pero que ya tenían visto al jugador en los partidos de la pretemporada, donde tanto al parecer a Simeone como a Paco López le gustó muchísimo el futbolista y por eso estaba siendo el delantero titular del Granada y una pieza que se preveía fundamental para el conjunto nazarí. Lo único que se adelanta el Atlético de Madrid, paga esa cláusula de rescisión y habrá que ver dónde acaba Samu, porque en el Atlético de Madrid parece que no va a seguir y parece que se apostará por una cesión. Pues vamos a ir a ese análisis y reaccionando, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de padres a hijos. Aquí tenéis el modelo, los precios, si os interesan podéis contactarnos por correo electrónico de padreshijoscontacto@gmail.com, también por Twitter o por Instagram. Estamos siempre atentos a vuestras peticiones en cuanto a los parches, así que una vez dicho esto, vamos con ese análisis y reaccionando a Samu Morodion, nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Y bueno, antes de empezar hay que decir que estamos grabando, seguro estáis viendo este vídeo seguramente el domingo o posterior, estamos grabando esto a fecha 19 de agosto, sábado. Si sale más información sobre el fichaje o sobre el club al que puede ir Samu a partir de ahora, a partir del fichaje del Atlético de Madrid, seguramente lo pongamos en Twitter o en comentario fijado de este mismo vídeo, pero aquí vamos a dar la última hora a día de hoy, 19 de agosto, sobre el fichaje de Samu Omorodion. Ya hemos dicho al principio del vídeo que el viernes el Atleti se propuso pagar la cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Había muchos medios que comentaban que esa cláusula era de 5, parece que al final es de 6. Y de hecho ahora escucharemos a Paco López, entrenador del Granada, ya ha confirmado que se ha pagado esa cláusula de rescisión. Según el ideal, en Granada, el Granada está bastante sorprendido. El Atleti no les ha contactado, pero diferentes medios y diferentes periodistas comentan, sobre todo Mateo Moreto, que sí que el Atleti había contactado al Granada, que estaba dispuesto a negociar por el fichaje, pero el Granada se negó, se cerró en banda y el Atleti dijo, pues oye, voy a pagar la cláusula de rescisión, lo que ahora mismo impide que si, bueno, ya se ha pagado la cláusula de rescisión, que Samu vaya cedido a Granada. La normativa de la liga dice que una vez que la cláusula de rescisión se ha pagado, no se puede volver a inscribir ese jugador en el mismo equipo del que procede. Así que seguramente ahora veremos qué clubes podrían estar interesados. Samu vaya a otro equipo de primera división. Esa es la información de Mateo que decía que el Atlético de Madrid había contactado con el Granada para que se negociase el fichaje de Samu, seguramente por una cifra inferior a esos 6 millones de cláusula, y eso abriría un nuevo escenario, que Samu se pudiese quedar en el Granada. Parece ser que el Granada dijo que no quería negociar, y ahí es cuando el Atlético de Madrid depositó esa cláusula de rescisión. Como hemos comentado antes, horas antes a ese interés del Atlético de Madrid, hablaban de esa cláusula de 6 millones del Granada y que había equipos de la Premier League interesados. Por eso el Atlético de Madrid se ha movido muy rápido y ha firmado a Samu.
es totalmente entendible que en Granada no haya sentado bien, porque es un futbolista que tenía mucha proyección. 6 millones por un jugador que, como comentábamos al principio, no conocía a la mayor parte del aficionado español hace una semana, puede que parezca dinero, pero también es un jugador del que hablan maravillas y que podría costar mucho más dinero. También vamos a hablar de la situación del Granada por esa renovación, porque había ciertas informaciones que decían que igual la cláusula podía subir, pero al parecer no puede ser hasta la próxima temporada y por eso que no haya podido renovar con el conjunto andaluz. Y claro, aquí el aficionado lo que ve es eso, que un equipo como el Atlético de Madrid al final paga esa cláusula de rescisión, pero creo que si no hubiese sido el Atlético de Madrid, podría haber sido otro equipo. Al parecer, Samu buscó la forma de poderse quedar en el Granada. Lo único que si se paga esa cláusula de rescisión, era imposible que se quedase en Granada y tenga que buscar ahora un nuevo futuro, que seguramente sea un equipo que esté en esas posiciones de por abajo, al menos luchando con el Granada, que lo pueden ver como un rival directo y que eso enfade más a la afición, pero también hemos visto comentarios de aficionados del Granada que decían que, oye, que también el Granada no se ha movido bien en este tema, que la renovación podría haber sido antes, que la cláusula de rescisión podría haber sido más alta y luego eso, que no han querido negociar y ahí es cuando se impide a Samu poder continuar en el Granada. Pues ayer por la tarde en DAZN Mateo comentó y dijo que el Atleti ya había abonado la cláusula de 6 millones, cláusula de rescisión de Samu Morodión. Vamos a escuchar a Paco López porque ha habido rueda de prensa del Granada y el entrenador del Granada, Paco López, ha dicho y ha confirmado que es verdad que ya se ha abonado la cláusula de rescisión. Yo creo que lo único que os puedo contar es lo que sabéis vosotros. La información que yo tengo por parte del club es que parece ser que han depositado la cláusula en la federación y que hoy el chico no ha venido a entrenar. Lo único que os puedo decir y lo único que sé, no sé nada más. Ahí está esa confirmación por parte de Paco López. Falta que se haga oficial. Seguramente, según también el Estadio Deportivo, se haría oficial la semana que viene, esta próxima semana en la que entramos. ¿Y qué pasa ahora con el jugador? Porque ya hemos comentado que al Granada no puede volver cedido y el Atleti ya le busca acomodo, ya le busca un equipo al que ir en Primera División Española. Se había hablado mucho del Cádiz, sobre todo Ignacio de la Varga comentó que el Cádiz estaba muy interesado, que el Atleti estaba teniendo muy en cuenta en esa negociación con el Cádiz lo que pasó con Sergio Camello, ese enfado del Cádiz, y que incluso esa cesión de Samu podría estar avanzada. Sin embargo, hay que decir, según Relevo, según Mateo, que el Cádiz parece que ya tiene hecho a Maxi Gómez. De este modo, no sabemos si el Cádiz busca dos delanteros. En principio, según las informaciones, es que buscaban uno solo. Si Maxi Gómez llega al Cádiz, se cerraría la puerta para Samu en el conjunto andaluz. Sin embargo, hay otros equipos, el Celta y el Alavés, sobre todo, se han interesado, según Ángel García. Y últimamente también salió la información de que, según AS, el Valencia podía haber sido uno de los destinos. El Atleti se lo ofreció al conjunto Che, pero el Valencia lo rechazó porque no quieren más operaciones tipo Samuelino, es decir, jugadores que no estén contrastados, que vayan cedidos al Valencia y que no tengan opción de compra para futuro. Así que el Valencia también queda descartado como posible destino de Samu. Veremos cómo acaba esto. La idea, al parecer, del Atlético de Madrid es que se vaya cedido a un equipo de primera división, porque luego podría estar la opción del filial, de jugar en Primera Real Federación y estar entre el primer equipo y el filial. Lo único que eso igual corta la proyección a jugadores como Abde, como Adrián Niño, que quieren y se prevé que sean importantes con el filial. Y al igual que decía antes, que entendía a la perfección el descontento y un poco el enfado que hay en Granada, digo lo mismo que con Paco López. Al final, para el entrenador es una faena, porque es un jugador que le había encantado en esta pretemporada, que veía en Samu el delantero titular para el Granada y ahora, claro, se queda sin delantero y tienen que ir a fichar a otro futbolista y luego con 6 millones tampoco hay mucho margen de maniobra. Pero aquí yo creo que la crítica que hay que hacer más que al Atlético de Madrid, porque al final aquí está mirando por sus intereses, como haría cualquier otro equipo, es más por la liga. Y creo que aquí hay un problema que es que el mercado de fichajes se debería cerrar antes de que empiece la liga, o al menos una vez que haya empezado la liga, que no pueda haber esos movimientos, porque aquí es una faena. Ahora el Granada no tiene delantero centro y por eso digo que las plantillas tendrán que estar cerradas en la primera jornada, ya estructuradas y que no hubiese este tipo de problemas, porque igual un equipo con mayor capacidad económica tiene más margen para poder fichar un delantero, pero ahora el Granada va a tener que hacer malabares, porque por una parte pierda un futbolista por el que podría igual sacar mucho más dinero en un futuro y aparte se ha quedado sin delantero y a ver quién traen en esa posición.
Hay que decir que en el día de ayer subimos una story a Instagram donde, bueno, citábamos a Samu y Samu lo vio. Así que, oye, Samu, si estás viendo este vídeo, pues podemos hablar por Instagram si nos quieres conceder una entrevista o lo que sea. También estamos muy contentos de que hayas fichado por el Atlético de Madrid. Pues sí, porque la sensación con Samu es positiva, porque tal y como hablan los aficionados del Granada, la gente que sigue categorías inferiores, hablan auténticas maravillas de Samu. Ahora repasaremos sus números, también un poco el perfil del futbolista que ha fichado el Atlético de Madrid, jugador que disputa, vamos, que está con la selección sub-19 de España. Así que futuro prometedor el de Samu. Una vez ya puesto un poco en contexto todo en cuanto a la información de Samu como fichaje nuevo del Atlético de Madrid, vamos ya con lo que siempre hacemos en estos análisis relacionando, que es primero ver su trayectoria, sus características, fijándonos siempre en Transfermarkt. Aquí vemos el valor actual del jugador es de 200.000 euros. Es barato, pero hay que tener en cuenta que tiene 19 años, es del 2004, ha jugado toda su carrera en los filiales, empezó en el filial del Nervión, ha estado en el Recreativo de Granada, que es el filial del conjunto de Primera División, y su debut ha sido el otro día ante el Atlético de Madrid, de ahí el valor tan bajo de Samu, pero ya veis que la cláusula era de 5 o 6 millones y que incluso el Granada quería subírsela a los 40 millones. Hay que decir que es un delantero muy alto, de 1,93 metros de altura, y que nació en Melilla. Él tiene ascendencia nigeriana, pero nació en Melilla y luego veremos que ya ha debutado con la selección española sub-19. Luego se fue a vivir a Sevilla antes de dar ese paso al Granada y jugar con el filial. Vemos ese valor de mercado de 200.000 euros, muy distinto a los 6 millones que paga el Atlético de Madrid, pero ahí pagas esa cláusula y luego también que es un futbolista que puede explotar y pagar mucho más dinero si quieres al jugador. Por eso veo que es un buen movimiento del Atlético de Madrid, porque da la sensación que el Atleti siempre llegaba tarde a este tipo de futbolistas y últimamente parece haber cambiado ese chip, fichando a Samuelino, a Mourinho, ahora Samu, y vemos un delantero de 1,93. El otro día imponía por su físico en el Metropolitano y ahora en los vídeos que vamos a ver a Samu en acción, vamos a ver esa potencia física. Es un jugador que utiliza muy bien el cuerpo, un jugador de apenas 19 años, nacido en 2004. Aquí vemos también, por ejemplo, que termina contrato en 2028, aunque ya obviamente se ha pagado esa cláusula de rescisión, esa doble nacionalidad española y nigeriana, que solo ha jugado como delantero centro. He leído a varias personas que esta última temporada jugó un poco tirado a izquierda en algunos partidos, pero parece que, bueno, en el Granada Paco López contaba mucho con él como delantero centro, como 9 titular, y también hay algunos que dicen que puede manejarse muy bien con otro 9 dentro del área, así que veremos a ver cómo se adapta en el equipo al que vaya a Primera División. Vamos a ver estadísticas suyas, goles, asistencias de estas dos últimas temporadas, sobre todo la anterior, porque vemos aquí sus números son muy buenos. 33 partidos la última temporada, 18 goles. Son 14 durante la temporada regular en Segunda Real Federación y durante el playoff de ascenso del Recreativo Granada en 4 partidos marcó 4 goles, lo que le permitió al Recreativo Granada ascender a Primera Real Federación. Vemos ahí cómo todos esos partidos los hizo de delantero centro. Claro, luego dicen que Samu fue clave para esa promoción del Recreativo Granada. Veremos un auténtico golazo en los playoffs de ascenso frente al Avilés y son 14 goles en 29 partidos. Luego en el playoff se salió 4 partidos, 4 goles a gol por partido. Único que lo que comentábamos con futbolistas del Atlético de Madrid como Carlos Martín, que es aún Segunda Real Federación, pero son futbolistas muy jóvenes y que aún hay que ver cómo compiten en la élite, pero tanto él como Carlos Martín tiene muy buena pinta. Ya vimos el debut de Carlos el otro día en Segunda División con el Mirandés. Y dicho y hecho, doblete y dejando muy buenas sensaciones. Y de Samu, ¿qué vamos a decir? Debut oficial en Primera División, gol y partidazo en el Metropolitano. Aquí tenemos un gol en un partido ante el Atlético de Madrid. Es importante recalcar eso, que hay que decir que obviamente ha jugado en Segunda Real Federación. Pero claro, tú ves el partido del pasado lunes ante el Atleti, ante todo un Atlético de Madrid, su debut en Primera División, y ves el gran partido que hace. Yo creo que fue el más destacado del Granada, peleándose con Savic, con Hermoso, siempre sacándoles de quicio, haciendo un gol. El gol del empate ante el Atlético de Madrid. Oye, yo creo que pasar de Segunda Real Federación, tan bien como lo hizo, a Primera División ante todo un Atlético de Madrid, y hacerlo así también, yo creo que habla muy bien del jugador. No daba la sensación de que fuese su debut, todo lo contrario. Veías a un jugador que tenía o daba la sensación de tener experiencia y sobre todo con quién tuvo que bailar. Su pareja de baile fue Xavi, que es un futbolista que es cierto que ha perdido velocidad, es un futbolista algo más lento, lo único que también es un jugador que conoce muy bien a los delanteros, sabe cómo disputar esos balones y aún así se vio muy superado en ciertos tramos por Samu.
En el gol lo hace muy bien, ese gesto de Samu, ponme ahí el centro, luego Savic no consigue seguir a Samu, pero con Hermoso pasó exactamente lo mismo. Vimos en ciertos momentos algo desquiciado a Mario Hermoso porque se ponía a proteger el balón de espaldas y era imposible mover a Samu, y Hermoso tuvo esos problemas que en una de ellas creo que le costó incluso la tarjeta amarilla. Solo hemos visto un partido de Samu en la élite, por eso que no podemos sacar conclusiones, y pedimos a la gente que conozca más a fondo a Samu que nos deje por comentarios el delantero que es, pero por lo que hemos leído y lo que hemos preguntado a gente cercana al Granada, nos hablan auténticas maravillas de él. Antes de ir a ver ese vídeo donde vemos golazos de Samu, vamos a ver cómo ya ha debutado con la selección española sub-19, en 5 partidos ha marcado un gol, así que ya está contando para la selección, a pesar de obviamente tener esa nacionalidad nigeriana. Creo que España se ha movido rápido y veremos a ver qué futuro tiene en la absoluta. Vemos también obviamente el rendimiento de toda su carrera con el Granada y la verdad es que muchos goles para ser tan joven. Así es, se decantó por la selección española, como ha dicho antes Dani, de origen nigeriano. Y un poco las comparaciones de delantero, había gente que comenta que se puede parecer a Lukaku. Yo se lo decía antes a Dani, que me recuerda a un futbolista nigeriano que muchos conoceréis, sobre todo si seguís el Multi-Europa League, como es Víctor Bonifaz, jugador del Bayer Leverkusen, ex del Unión Saint-Gilloise, que hoy ha jugado, ha dado una asistencia. Es cierto que Bonifaz puede que sea más técnico, es un futbolista que siempre hace esas virguerías, pero me parece muy bueno, y también es un jugador muy alto, muy corpulento, y lo poco que he visto de Samu me recuerda algo a Bonifaz, lo único que Bonifaz siempre deja esos regalos y es un futbolista súper divertido de ver. Pues vamos ya con ese vídeo, no sin antes recordaros que si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Aquí vemos ya a Samu en acción, dejaremos obviamente el vídeo original en la descripción por si queréis verlo sin nuestros comentarios. Y la verdad es que para mí no es una reacción como tal porque ya lo vi en el día de ayer, es todo golazos. Aquí vemos que se le da muy bien regatear al portero. Sí, luego vamos a ver eso. En este no sé si veremos tanto el juego de espaldas, pero hay resúmenes del partido del otro día donde podéis ver de nuevo el juego del que hablamos de espaldas de Samu. Lo único que por motivos de copyright la liga igual nos cruje ahí y tenemos que ver estos vídeos de Samu en Segunda Real Federación y se van a centrar un poco más en los goles y vemos un futbolista muy potente al espacio. Y luego lo que comenta Dani, que no se pone nervioso ante el portero, luego muchos en los que intenta regatear, y luego al final del vídeo vamos a tener un golazo, el que comentábamos antes, frente al Avilés. Lo que se va a poder ver de Samu en este vídeo son arrancadas. Es un jugador, a pesar de su corpulencia, de más de 1,90 y muy fuerte, es un jugador muy rápido. Yo creo que es el prototipo de delantero que se está poniendo de moda en el fútbol actual, que aunque seas un bigardo, un bicho físicamente, yo creo que tiene agilidad, tiene fuerza además de eso, y que en la definición, de momento, lo que se ha visto de él es bastante buena. Sí, estamos hablando de 1,93. Y mira, este gol es parecido al del otro día en el Metropolitano, adelantándose bien en la jugada, pidiendo el balón al primer palo. Vemos cómo marca ese movimiento y se adelanta muy bien a los defensores. Luego el de antes que veíamos, ese recorte y luego el disparo con pierna izquierda. Y es un poco lo que más destaca de Samu. Los compañeros de... Mira, aquí vemos otro gol ahí, aprovechando el rebote. Los compañeros de Atlético Stars, si no me equivoco, también comentaban en su hilo, está recomendadísimo también en Twitter, que quizás uno de sus puntos débiles, a pesar de la corpulencia, puede ser el remate de cabeza. Sin embargo, al ser un jugador tan joven, yo creo que puede mejorarlo. Sí o sí, Haaland, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, siempre se decía que su punto débil, a pesar de ser tan alto, era su remate de cabeza, pero yo creo que estos últimos años ha ido mejorando. Bueno, eso habrá que verlo, pero aquí otra vez un balón al espacio. Fíjate, autopase. Esto es un auténtico golazo, un autopase al portero. Es algo que no vemos todos los días. Y volvemos a recalcar, es Segunda Real Federación, pero vemos a un chico que, a pesar de tener 19 años, se le ven muy buenas maneras. Sobre todo si tenemos en cuenta la reacción de gran parte de la afición del Granada. Muchos se han enfadado con el Granada, con el Atlético de Madrid, algo que ya hemos explicado que podemos llegar a entender también, obviamente, sí, por la Liga, pero hay muchos también que se han tomado a mal la decisión de Samu. Yo creo que es una decisión totalmente normal, comprensible, es un jugador joven que va a haber aumentado su salario, que se va a ver en un equipo que pelea por títulos, también entrando en Champions League, y sobre todo hablo de esa reacción de los aficionados porque ese enfado yo creo que denota que tenían muchísimas esperanzas puestas en Samu, le veían como un jugador de grandísimo futuro, y eso habla muy bien del jugador de cara a que puede tener un futuro en el Atlético de Madrid.
Sí, sobre todo eso, la reacción de la afición del Granada, que están dejando escapar a una joya, es lo que comentan, un futbolista con una proyección altísima. Y luego por parte de Samu, a ver, hay que ponerse en su piel y es difícil rechazar una oferta como es la del Atlético de Madrid, porque al igual que comentábamos que hace una semana Qué golazo. muchos desconocíamos a Samu, aquí, tremendo golazo viendo al portero adelantado. Para él es igual. Al final ha pasado de una semana en la que debuta en primera, el sueño de cualquier futbolista, y en una semana toca la puerta el Atlético de Madrid que quiere pagar su cláusula de rescisión. Mira, Y este eso también. es complicado decir. Si este es Ese es uno un de los goles golazo, también que se han hecho un poco virales. Le gusta mucho regatear al portero, ¿eh? O sea, es una cosa que quizás a los aficionados del equipo en el que esté, ahora mismo el Atlético de Madrid, veremos a ver al equipo al que se vaya cedido, puede darles un ataquito al corazón, pero oye, si lo resuelve bien, ningún problema. mientras vaya para adentro. Y lo que comentaba, que al final es una oportunidad que no sabe si va a volver a pasar y que como cualquier jugador creo que aprovecharía. Otra vez. Hombre, para el Granada obviamente le gustaría más que fuesen otras condiciones de mayor dinero, pero Este bueno, es. al final ha sido así. Y este es el gol del que Este es el hablaba. golazo. Fijaos el control, ahí Se llega va del antes que el portero. portero y fijaos el disparo. Aquí lo vemos. Buah, qué disparo, Cuidado, en un qué playoff de potencia. ascenso, ¿eh? Es verdad, aquí vemos la celebración porque es un playoff de ascenso a Primera de Federación y es un golazo. O sea, pegarle así tan fuerte, tan colocado, habla de la gran definición que tiene Samu, que veremos a ver su futuro. Ya hemos comentado que le ha pagado la cláusula del Atlético de Madrid, no va a quedarse en el Atleti, parece, es verdad que cabe la posibilidad de que pueda estar con ficha del filial, pero el objetivo del club rojiblanco es que se quede cedido en primera división. Ahora mismo tenemos esa información, la que ya hemos comentado, veremos a ver si de aquí a nada se sabe algo más de su futuro, pero parece ya hecho, ya es casi casi oficial que Samu es nuevo delantero del Atlético de Madrid. Luego habrá que ver cuál es el plan del Atleti, de cuándo quiere recuperar al jugador. También dependerá un poco de las sensaciones que tenga el jugador al equipo al que vaya. O también una de las operaciones que se han visto en el Atlético de Madrid, que fichan al jugador, luego llega una oferta por una cantidad mayor a lo que ha pagado y no llega a jugar. Esperemos que no, porque es un futbolista que tiene muy buena pinta. No podemos sacar conclusiones porque aún queda por ver cómo compite en la élite, pero sí que es cierto que las imágenes que hemos visto, los comentarios de gente que sigue a Samu desde hace tiempo, son sensaciones muy positivas. Un delantero que tiene muy buena pinta, que es muy joven y que tiene las cualidades tanto físicas y aptitudes dentro del campo que se ajustan un poco a lo que se pide en un delantero centro en estos momentos en el fútbol moderno. Así que buena pinta, veremos y seguiremos informando de dónde acaba Samu esta temporada y también habrá que seguir, si finalmente sale cedido, muy de cerca a Samu Morodion. En lo que yo creo que estamos muchos de acuerdo es que es una muy buena operación del Atleti. Es un jugador que por 5 o 6 millones de euros el riesgo de pérdidas es mínimo. Y yo creo que es un fichaje que le pedimos siempre al Atleti, que esta vez sí que ha hecho. Así que ahí aplaudir, porque siempre se habla de delanteros para el Atleti, son delanteros muy caros, ya contrastados. Y el Atleti tiene que ir muchas veces a por este tipo de fichajes, ¿no? Jugadores jóvenes que todavía no han explotado y que, como decíamos en el mercado de fichajes, en el episodio anterior, si se queda esta temporada en Granada, si no lo ficha ya, puede arriesgarse a que el jugador haga 15 goles en liga con tan solo 20 años y que ya la temporada que viene valga 40 millones. Ahí ya el Atleti lo tendría ya muy difícil, llegaría tarde y se ha adelantado de este modo a otros equipos de la Premier que estaban muy interesados. Lo hemos visto el año pasado con Nicolás Jackson del Villarreal, un jugador que empezaba con el Villarreal y pasó de que también era desconocido a ser un futbolista por el que ha pagado mucho dinero el Chelsea y también se tienen unas expectativas altísimas. Y durante este mercado, siempre que opinábamos un poco qué tipo de delantero necesitaba el Atlético de Madrid, hablábamos de un jugador que no estuviese contrastado, porque ahí es donde tiene que recuperar ese mercado que antes manejaba muy bien el Atleti, de fichar a jugadores que aún no han explotado, se fichan por una cantidad menor y a un precio que es asequible y al que puede entrar el Atlético de Madrid. Es cierto que es un poco una apuesta porque no sabes muy bien cómo puede salir, pero ahí yo creo que es donde debe volver el Atleti, que creo que tiene que volver a acertar en ese tipo de fichajes, porque lo que está claro que el Atleti no puede fichar a jugadores de 80, 90 millones de euros, pero esos futbolistas alguna vez han tenido un valor de mercado muy inferior y ahí es cuando tiene que acertar el Atlético de Madrid e intentar fichar a esos futbolistas, algo que está mejorando. Está el ejemplo de Mourinho, de Lino, ahora de Samu, y ojalá acierten con Samu y tengamos un buen delantero, esto sumado a una buena jornada que viene de la cantera, como puede ser el ejemplo de Adrián Niño y Abde. Y oye, si sale mal, que esperemos que no,
el riesgo es mínimo, como decíamos, 5 o 6 millones son los que pierde, pero hay que arriesgarse a estos movimientos. Así que aquí cerramos este análisis seleccionando a Samu, también con nuestra opinión. Esperemos que os haya gustado, también esperamos vuestra opinión en comentarios. ¿Qué esperáis de este fichaje? ¿Qué esperáis de Samu? ¿Cómo lo habéis visto? Si lo habéis visto un poco más en Segunda Real Federación con el Recreativo Granada. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, un análisis y reaccionando distinto, porque en este caso no conocemos tanto al jugador, pero hemos intentado informarnos de lo máximo posible, de un poco de gente que ha seguido a Samu durante estos últimos años con el Recreativo Granada. Y ya os decimos, nos han hablado auténticas maravillas de él, así que nada, esperemos que os haya gustado. Nos vemos a la noche con el análisis de ese Real Betis Atlético de Madrid. Y nada, mil gracias. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y podéis dejar en comentarios qué os parece Samu, qué esperáis de él, a qué equipo creéis que puede ir o cuál preferís que vaya. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.